Y hoy llegamos al anteúltimo capítulo de mi libro que se llama Trabajar con propósito. Trabajar con propósito. Es más bien el resultado de un camino de búsqueda, de superación, de autoconocimiento. Cuando tenemos un propósito claro, las decisiones empiezan a ser más simples. Y cuando uno empieza a vivir desde ese propósito, desde el corazón, las ideas, los proyectos y las personas correctas van apareciendo. Las personas correctas van apareciendo. Bienvenidos al podcast Reinventarse es el camino. Para alcanzar el éxito en nuestra vida personal y profesional, es necesario conectar con un propósito que nos impulsa a avanzar, y por ello mi intención es guiarte para que puedas conectar con el tuyo. En este podcast te compartiré mi propia historia de transformación, desde los desafíos que enfrenté hasta las lecciones que aprendí. Soy Jacqueline Aispuru, mentora en reinvención profesional y autora del libro Reinventarse es el camino, una guía para encontrar un trabajo con propósito. ¿Estás preparado para descubrir el poder de la reinvención y cómo puede cambiar tu vida? Si tu respuesta es que sí, te invito a seguir escuchando este podcast. Y hoy llegamos al anteúltimo capítulo de mi libro que se llama Trabajar con propósito. Y si llegaste hasta acá conmigo, seguramente te habrás dado cuenta de que encontrar un trabajo con propósito no es algo que pasa de un día para el otro, sino todo lo contrario. Es más bien el resultado de un camino de búsqueda, de superación, de autoconocimiento y de decisiones conscientes y valientes para poder conectar con ese trabajo con propósito. Y esto no lo digo solamente por mi historia de reinvención laboral, sino también la de muchas otras personas que he acompañado en sus propios procesos o también en las historias de personas que me he inspirado a través de sus libros, podcasts y que me han contado lo que han tenido que hacer para poder conectar con un trabajo con propósito. Cuando estás en un trabajo con propósito, lo primero que se me viene a la mente es la sensación de haber encontrado claridad y paz. ¿Claridad sobre qué? Sobre quiénes somos, sobre lo que queremos hacer y para qué lo vamos a hacer. Esa claridad realmente es la que, en mi caso, me permitió dejar de dispersarme, dejar de probar mil cosas Y empezar a elegir mi camino con conciencia. En definitiva, cuando tenemos un propósito claro, las decisiones empiezan a ser más simples. ¿Por qué? Porque ya no se trata de qué nos conviene, económicamente hablando, sino nos empezamos a preguntar, ¿esto que voy a elegir me acerca a mi propósito o me aleja? Y créanme que cuando uno empieza a responder esa pregunta con honestidad, la vida se va acomodando. Y como cuento en mi libro, en mi caso hubo un momento donde sentí una claridad total, donde no tenía dudas y entendí que lo que yo venía a hacer era acompañar a otras personas en la búsqueda de un trabajo con propósito y una vida con sentido. Y por ello, poco a poco empecé a trabajar en desarrollar un método propio para acompañar a esas personas. Y ese método se llama método vivo. Y sobre ese método voy a hablar en el último capítulo, que va a ser el próximo, porque bueno, fue un antes y un después y básicamente fue la primera creación que surgió a partir de tener claro mi propósito. Y de hecho, a partir de esas mentorías surgió en mí las ganas de escribir mi primer libro, que se llama Reinventarse es el camino, como también se llama este podcast. Y esto que me sucedió a mí le pasa a muchas personas cada vez que conectan con ese propósito y tienen mayor claridad. Empieza a despertarse en nosotros una creatividad que ni nosotros sabíamos que la teníamos. De hecho, yo era una de las personas que decía que no era una persona creativa y me equivoqué porque en realidad pude desarrollar la creatividad y lo sigo haciendo gracias a mi trabajo. Sin embargo, no todo es color de rosas, porque al principio recuerdo que no fue muy fácil, porque tuve que empezar a decir muchos no. Es decir, le empecé a decir no a personas que me pedían acompañamiento para, por ejemplo, no sé, temas de pareja, temas de salud física,
es decir, para otros objetivos que no tuvieran que ver con lo laboral. Y como yo ya había decidido que quería acompañar a personas en procesos de reinvención profesional y en todo lo que tuviera que ver con su desarrollo personal, laboral y la búsqueda de un trabajo con propósito, tenía que ser muy coherente con ese mensaje que estaba dando y decir que no a todo lo que no tuviera que ver con ese objetivo. Pero decir no, en este caso, fue decirle que sí a mi propósito. Y cuando uno empieza a vivir desde ese propósito, desde el corazón, las ideas, los proyectos y las personas correctas van apareciendo. Y así fue como empecé a generar resultados extraordinarios gracias a mi nuevo trabajo. Y ojo, no hablo solamente de dinero, porque si bien lo económico es una parte muy importante de nuestro trabajo, los verdaderos resultados para mí tienen que ver con la satisfacción y con el impacto que podés generar en los demás gracias a ese trabajo Y con esa sensación de que lo que haces tiene un valor para alguien más. Y para poder explicarte mejor a qué me refiero cuando hablo de resultados extraordinarios dentro de un proceso de reinvención profesional, elegí una parte de mi libro donde justamente hablo de este tema. Y dice así: es importante reconocer que la verdadera plenitud y realización no se limitan a las posesiones materiales, sino que se encuentran en la conexión con un propósito más profundo y en el disfrute de una vida laboral significativa y satisfactoria. También es importante resaltar que muchos de los resultados obtenidos en este proceso de reinvención tienen un componente más espiritual que material. Personalmente, he experimentado que la verdadera gratificación proviene de alinear mi trabajo con mis valores más profundos y mi sentido de propósito en la vida. Encontrar un trabajo que no solo pague las cuentas, sino que también me permita crecer, contribuir al mundo y sentirme realizada a nivel personal y espiritual ha sido una experiencia transformadora. Ha sido una experiencia transformadora. Cuando nos aventuramos en la búsqueda de un trabajo con propósito, nos abrimos a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento interior. Nos permite conectarnos con nuestra esencia más auténtica y vivir una vida que esté en armonía con nuestros valores más profundos. Este tipo de satisfacción no se puede cuantificar fácilmente en términos materiales, pero su impacto en nuestra calidad de vida y bienestar es inmenso. Por lo tanto, al considerar la posibilidad de reinventarse profesionalmente, Es crucial mirar más allá de los aspectos puramente financieros y materialistas y explorar cómo nuestras elecciones laborales pueden nutrir nuestra alma y brindarnos una sensación de plenitud y propósito en la vida, o dicho de otra manera, de sentir la abundancia que somos y nos rodea. En definitiva, cuando logramos ello, estamos experimentando y viviendo la verdadera abundancia que somos. Es decir, pasamos de tener una mentalidad de escasez a una mentalidad abundante. Y en ese momento empezamos a sentirnos completos y agradecidos por lo que ya tenemos y por las oportunidades que la vida nos presenta. Vivir desde la abundancia es un cambio de mirada. En vez de enfocarnos en lo que nos falta, aprendemos a valorar lo que sí está. Empezamos a valorar nuestras fortalezas, nuestros talentos, nuestras relaciones y también los pequeños momentos que nos hacen bien. Y en lo personal, para mí, la mejor práctica espiritual que existe para poder desarrollar esta mentalidad abundante es practicar a diario la gratitud. ser personas agradecidas por todo lo que somos, por todo lo que hacemos y por todo lo que tenemos. Enfocarnos en lo que sí existe, no poner el foco en la falta. Eso es lo peor que podés hacer y por eso muchas veces no alcanzás tus resultados en la vida. Así que a partir de ahora, escuchando este podcast, te recomiendo que empieces a poner la atención en todo lo que sí sos, en todo lo que sí haces y en todo lo que sí tenés. Sí tenés. Sí tenés. Sí tenés. Sí tenés. Gracias por acompañarme en este episodio de Reinventarse es el Camino. Como coach y como alguien que también transita sus propios procesos, creo que el coaching no es solo una herramienta. No es solo una herramienta. Es un espacio de transformación profunda donde empezamos a vernos, a cuestionarnos y a descubrir nuevas formas de estar en el mundo. En definitiva, el coaching ontológico nos invita a mirar desde otro lugar, a entender que no se trata solo de cambiar lo que hacemos,
sino de revisar quiénes estamos siendo mientras lo hacemos, y que cuando nos animamos a cambiar la mirada, todo lo demás también puede cambiar. Soy Jacqueline Aispuru y te agradezco por estar del otro lado. Si algo de esta conversación te resonó, si te dejó pensando o te encendió una pregunta, entonces ya estás en camino. Nos encontramos en el próximo episodio y recordá, reinventarse no siempre es fácil, pero sí es el camino.